El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con 6 minutos. Gracias por su sintonía. Entramos ya a la recta final de nuestro programa de noticias A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Usted nos escucha en nuestras frecuencias en señal abierta, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por 2 vías, Majestad Televisión, nuestro canal, y también nos pueden sintonizar a través del canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com para el resto del país y alrededor del mundo, e igualmente transmitimos por Facebook Live, en vivo por Facebook a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana, nuestro portal de noticias. Estamos a la espera que se enlace en pocos segundos más Leonidas Issa Salazar, dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi. Está justamente enlazándose, así que tengamos un poquito de paciencia. Esperamos el enlace inmediato justamente de nuestro invitado el día de hoy. Ya lo tenemos enlazándose a Leonidas Issa, para poder dialogar sobre algunos temas de la coyuntura política, de la coyuntura social. Lo hemos invitado el día de hoy. Ya lo tenemos a Leonidas Issa Salazar, quien es el principal vocero, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. ¿Cómo está, Leonidas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto saludar a ustedes, hermanos periodistas, y a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Leonidas, usted estuvo en la ceremonia de asunción al poder de Luis Arce como presidente de Bolivia. Así es, fuimos invitados, mi persona, el compañero Jaime Vargas y una comitiva de nuestras autoridades locales de aquí del Ecuador. Estaban alcaldes, estaban invitados prefectos, incluso mi prefecto de la provincia de Cotopaxi, pero por situaciones de agenda no pudo ir el compañero. Pero había una comisión bastante importante del Ecuador de los pueblos indígenas. Ahora, le hago esta pregunta y quiero empezar por ahí, porque justamente a partir de la presencia suya y de Jaime Vargas, entre otros, en los actos oficiales de juramentación de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y otros eventos públicos como por ejemplo el retorno de Evo Morales a su país luego de la crisis política que provocó su renuncia, pretendieron proscribir a Morales, que no pudo ser candidato a senador, tenía una orden de detención, él estuvo asilado en Argentina hasta que finalmente retornó a su país una vez que juró como presidente Luis Arce. El tema es que en estas actividades ustedes coincidieron con el candidato de la Alianza UNES, Andrés Arauz. Hay fotografías donde aparecen con Andrés Arauz y esto ha sido materia de cuestionamientos por algunos sectores que han reaccionado de modo negativo frente a esta, si se quiere, coincidencia, si le puedo llamar así, coincidencia de participar en los mismos espacios. ¿Cómo asumen ustedes justamente esa crítica, Leonidas Issa? Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener claro es que la relación con Bolivia no es únicamente a través de Evo Morales, sino a partir de 1990. Por ejemplo, cuando habla Evo Morales, 1992, ya participó en los hechos de las movilizaciones en el Ecuador. Entonces, las relaciones con las estructuras organizativas realmente data de muchos años atrás. Entonces, por eso, para que de pronto no quede reducido a una figura individual. Lógicamente, en ese proceso no se ha logrado mantener esta relación, sobre todo en los últimos 10 años, en la vocería principal de las relaciones de las organizaciones sociales del Ecuador hacia afuera, hacia nivel internacional. En ese sentido, la invitación que nos hacen a la posición del señor presidente Luis Arce y hermano Choquehuanca, lógicamente nos hacen de manera oficial, de manera diplomática. Si también ha sido invitado, seguramente nosotros no podemos estar mirando si invitan o no invitan a quién. Nosotros fuimos parte de la invitación y además para el evento del hermano, para la llegada del hermano Evo Morales, de la misma manera hemos sido invitados de manera directa. En ese sentido, nosotros no manejamos la agenda y que haya coincidido, efectivamente nosotros habíamos tenido absoluta independencia, absoluto respeto y de hecho sobre este tema habíamos hablado en la reunión posterior con el hermano Evo Morales sobre los problemas estructurales que se ha tenido en los últimos 10 años aquí en el Ecuador, que realmente no es lo mismo.
Luego podré explicar, y lógicamente he explicado también a mis organizaciones acá, de cuál es la situación de Bolivia. No es la figura, de pronto, la figura individual de Evo Morales. Tiene un peso, sí, pero realmente es la fuerza de las estructuras organizativas de la sociedad. Si no, uno, ¿cómo entiende? 1 millón de personas recibiendo a un hermano, lógicamente es un proyecto político lo que está de por medio en esa relación. ¿Por qué le hago yo esta referencia? Y le voy a citar un ejemplo de uno de los críticos, justamente de lo que le estoy comentando en esta mañana en la Unidad CISA. El candidato presidencial César Montúfar hace 5 días publicó en su cuenta Twitter una fotografía donde se nota la presencia de Evo Morales. A la izquierda de Evo Morales, Andrés Arauz, a la derecha Jaime Vargas y allí Leonidas Issa. Y decía César Montúfar, qué paradoja, los líderes del movimiento indígena ecuatoriano brindando con el títere del caudillo delincuencial que los persiguió. Cinismo, oportunismo, falta de coherencia y memoria histórica, todo junto. Esto escribió César Montúfar. ¿Cuál es su reacción en torno a esta, a su vez, reacción de Montúfar frente a este encuentro? En esta disputa del correísmo y el anticorreísmo, pretenden posesionar que los anticorreístas, que en este caso los que tienen una afinidad política, digamos, ¿no es cierto?, acaben en la derecha. Entonces los señores, a pretexto del anticorreísmo, han logrado nuclear una fuerza importante en el ala de la derecha. Por eso también ha tenido asidero en mi movimiento indígena, donde dicen no somos ni de derecha ni de izquierda, pero son anticorreístas y han acabado en la derecha. Entonces, en ese sentido, es respetable sus criterios, pero yo rechazo, absolutamente rechazamos sobre estas expresiones que no tenemos memoria histórica o cuestiones así. No sé dónde estaban estos señores, pero nosotros cuando fuimos golpeados por el correísmo, por las políticas de Correa, en efecto, nosotros estábamos luchando en las calles. Mire, yo fui uno de los jóvenes en el 2006, cuando dijimos, después de la experiencia de Lucio Gutiérrez, por favor, no hay que volver a cometer los mismos errores. ¿Qué debemos hacer? Hay que sostener un proyecto político del movimiento indígena articulado con otros sectores sociales y populares de manera independiente. Pero hay muchos compañeros que ahora se creen, o sobre todo sujetos de la derecha, que se creen anticorreístas y resulta que ellos mismos firmaron en el 2006. Entonces no hay coherencia en este sentido. Yo he sido uno de los luchadores, 2007, 2009, todo el proceso que se ha dado cuando se quitó la educación intercultural bilingüe, sobre la política del agua en el país, sobre el tema de la justicia indígena, hemos estado allí. Algunos compañeros también salen a decirnos que no tenemos memoria o cuestiones así, cuando nosotros hemos estado sosteniendo esas marchas, pero nosotros no hemos quedado reducidos a una política de una disputa entre dos personajes. En ese sentido, yo quiero que se diferencie una acción de un actor importante de la política nacional, pero en Bolivia no es el individuo o el caudillo, es el proyecto político como instrumento de transformación, como es el movimiento hacia el socialismo. Entonces, en ese sentido, yo dejo realmente estas acusaciones que han hecho absolutamente no fundadas, y de hecho, nosotros, ¿qué podíamos hacer? Si en ese momento, en ese espacio que nos invita, incluso de manera directa, personal, el expresidente Evo Morales, lo único que pudimos hacer es restablecer las relaciones que ha tenido más de 30 años el movimiento indígena del Ecuador con el pueblo boliviano. Bueno, yo entiendo entonces con lo que está explicando que hay una madurez por parte de Jaime Vargas y de usted, Leonidas, en el hecho de que, al menos yo lo interpreto así, permítame hacerlo, de que pese a las diferencias coincidieron en un espacio y no es que ustedes generaron algún tipo de desplante. Y quiero ir más allá. Y a propósito del tuit que le leí de César Montúfar, que no fue el único, porque hay otros actores políticos que también cuestionaron eso. Y mi pregunta puntual es la siguiente. ¿Usted, Leonidas Issa o Jaime Vargas, están cercanos al correísmo o no? No estamos, en efecto. Yo he dicho al inicio, cuando... ¿Quiénes han puesto a mí de correísta? Son mis compañeros realmente después de octubre, cuando sabían exactamente que he sido uno de los que ha luchado contra la política, en este caso, de imposición que afectó al movimiento indígena. Pero lógicamente cuando ellos rompieron en octubre una línea de conducta orgánica, empezaron a acusarnos que estos son correístas. Lo que sí le he dicho es, yo no soy correísta, pero no me quedo en ese límite, pero además de eso, lo que sí he declarado es que yo sí soy de izquierda. Entonces no me han de venir a confundir porque son anticorreístas, han ido a apoyar a la derecha de Lazo.
Y no, ahí realmente no entendemos. Para tener para poder conducir una organización hay que tener fidelidad política, hay que tener autonomía, hay que tener firmeza. En ese sentido, los compañeros que de pronto ahora han encontrado la oportunidad de acusarnos, efectivamente no van a poder comprobar. Lo que sí hemos sido es respetando el protocolo, la diplomacia, si en efecto se había compartido ese espacio, pero no hemos tenido ninguna conversación, ningún acuerdo, absolutamente nada. Por eso decimos que esa fotografía pasará desapercibido en los próximos días, porque no hay ninguna reacción política, porque no hay ningún acuerdo, ninguna situación. Simplemente nosotros respetamos a cada espacio que en este momento están llevando en la campaña. Lo que sí nosotros hemos dicho, nos quedamos aquí dentro del movimiento indígena, dentro del movimiento Pachacuti, cambiando lo que tengamos que cambiar y lógicamente sosteniendo el proyecto político. Correcto, hablemos entonces de Pachacutic. Una vez que usted nos ha generado las aclaraciones sobre ese tema, hablemos de Pachacutic. ¿Cómo están las cosas a la interna? ¿Finalmente lograron limar asperezas, lograron acercarse y tratar de unirse para respaldar la candidatura de Yacu Pérez, o las cosas no han variado, Leonidas? Bueno, en mi provincia, en donde corresponde mi actuar, en la provincia de Cotopaxi, el 22 de octubre, en la asamblea del 22 de octubre, se hizo un análisis profundo y efectivamente hay una decisión orgánica, no de Leonidas Issa, para que de pronto ahí quieren reducir a una decisión individual. Hay una decisión de trabajar desde la Presidencia de la República, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleas provinciales. En ese sentido, nosotros aquí, al menos en la provincia de Cotopaxi, sobre esa decisión, el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo Provincial, los cantonales y las parroquiales, en ese sentido estamos sosteniendo todos los candidatos del movimiento Pachacuti, en donde incluye el presidencial doctor Yacu Pérez y todos los compañeros. Pero lógicamente hay una molestia. En ese sentido también hay que dejar claro, hay una molestia que en muchos lados también hemos visto una repercusión porque sienten que es un candidato impuesto porque no respetaron procedimientos colectivos comunitarios. Pero hay una resolución, como lo he dicho, yo siempre seguiré siendo crítico al interior de nuestro movimiento, porque si uno ofrece cambiar el país, tiene que primero aprender a cambiar y sostener en el movimiento. Esa es la decisión y seguimos trabajando. Usted sigue siendo crítico, nos dice, pero hay una decisión orgánica. Usted critica esa decisión, pero la respeta y se adhiere justamente a esa decisión de respaldo a Yacu Pérez. Así es. Nosotros hemos dicho, vamos a cambiar lo que tenga que cambiar en los próximos tiempos. Hay una decisión orgánica en el movimiento indígena del Ecuador, no actuamos de manera individual. En ese sentido, a los compañeros incluso que estaban realmente con mucha euforia por todo lo que sucedió, hemos dicho hay que bajar los tiempos, hay que bajar los ánimos y efectivamente lo que tengamos que cambiar, cambiaremos en el tiempo necesario. Pero ahora hay que sostener el proyecto político del movimiento indígena del Ecuador. ¿Hacia dónde tiene que ir ese proyecto político del movimiento indígena del Ecuador, Leonidas Issa? Hay tres cosas que hay que hacer en el Ecuador. Uno, hay que pragmatizar qué mismo es el Estado plurinacional, qué es esa sociedad intercultural, que no quede de pronto en un símbolo de la política como hemos visto hasta estos últimos momentos. Esa tarea no van a ser únicamente los actores políticos, eso hay que dejar absolutamente claro. Esa tarea van a ser las organizaciones de la sociedad civil y por eso es importante fortalecer las estructuras organizativas también del movimiento indígena. Lo que sucede en Bolivia me parece importante, no he tenido el tiempo en Bolivia solo para estar de pronto en los eventos oficiales. Hemos recorrido con las organizaciones, con diferentes grupos que trabajan la filosofía andina para entender realmente qué estaba pasando en Bolivia. Y aquí en el Ecuador hay una situación que debemos fortalecer y ese proyecto político, esa plurinacionalización del Estado ecuatoriano va a depender mucho de la fortaleza que tengan las organizaciones indígenas y populares. Segundo tema que hay que hacer para sostener este proyecto político es que hay que entender que el proyecto político de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, no tiene que negar también la realidad de otros hermanos que no son indígenas, los hermanos mestizos, blancos, hermanos afros, que en Bolivia lo que han logrado es nuclear, unificar en este proyecto que también se llama de la izquierda o el socialismo. Pero no he entendido el socialismo solo desde la institucionalidad del Estado, sino entendido desde una realidad económica, social y política de este país. Es la segunda tarea. Y la tercera me parece importante, sobre todo a nivel de la vocería
del Ecuador y a nivel internacional, sino también hay, claro, ¿cómo entendemos a nivel latinoamericano? Si hay un cierto sector del Ecuador, un sector político del Ecuador que está llevando el mensaje a nivel internacional. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que diversificar las voces. Por eso nuestro compromiso a nivel continental y que ahora mismo estamos invitados también al proceso constituyente de Chile. En los próximos días estaremos por allí, también a Argentina, y para el próximo año tenemos invitaciones a 7 países en Europa. Lo que hemos dicho es hay que diversificar la vocería a nivel internacional, pero sobre todo, cómo vamos a unificar la unidad de los pueblos, de las nacionalidades, de los hermanos trabajadores a nivel global, a nivel continental. Hay gente, y usted fue crítico hace minutos hablando de la derecha, pero hay gente que ubica a Yacu Pérez más cercano de la derecha ideológica. Ahí lo tenemos de nuevo, habíamos perdido la imagen. Le decía yo, Leonidas, hay sectores que ubican a Yacu Pérez como más cercano a la derecha ideológica que a la izquierda. Y usted, yo entiendo que usted, al menos en su discurso y en lo que nos dice, usted se identifica con la izquierda. ¿Yacu Pérez es de derecha, es de centro, es de izquierda? ¿Cómo le ve usted? Yo realmente preferiría que él mismo responda, pero en política decir que soy pueblos indígenas, no soy ni de izquierda ni de derecha, no hay posibilidades de medias tintas. En política hay que tener una posesión. ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Y no está en cuestionamiento nuestra identidad cultural, no está en cuestionamiento nuestra pertenencia cultural. No, porque también la derecha ha sabido utilizar muy bien. En Bolivia también lo han utilizado a muchos hermanos indígenas en esta idea de que eres o no eres de izquierda o de derecha. En ese proceso lo que sí me asusta es que se ha acogido la propuesta del Minga por la vida. Pero yo en estos días he escuchado que propone, por ejemplo, si es que los bancos del Ecuador no reducen los intereses, entonces vamos a permitir el ingreso del sistema financiero transnacional. ¿Se imagina lo que está proponiendo? O sea, ¿qué estarán pensando mis hermanos de las cooperativas de ahorro y crédito, de todo el sistema financiero? Que no, aquí no voy a salir a favor de un banquero u otro banquero. Lo que necesitamos es el aparato financiero de este país. En acuerdo con la sociedad, debe haber una reducción en todo el aparato del sistema financiero. Pero poner como una condicionante, señores, si es que ustedes no bajan y voy a traer la banca transnacional, eso se llama neoliberalismo. O sea, digo, estimados, si hay una política nacional, se debe sostener el aparato productivo, el aparato financiero del país, no a pretexto de aquello. De pronto, ¿no es cierto?, por vender una propuesta, de pronto se está permitiendo una propuesta de que ingrese el sistema financiero neoliberal que hasta ahora al menos no lo hemos tenido. ¿Le llamó la atención? ¿Le llamó la atención? De la derecha. ¿Le llamó la atención esa propuesta? ¿Le llamó a usted la atención esa propuesta? A mí me llama mucho la atención. Eso se llama el modelo financiero neoliberal. Lo que está diciendo, señores, claro, si vamos a Estados Unidos, una banca no está sobre los 3 hasta el 5%, dependiendo de la actividad económica. Efectivamente, pero debemos entender el aparato productivo, el aparato financiero, el aparato industrial en este país. Entonces, en ese sentido, digo, estas propuestas, por ejemplo, que yo me acuerde, no está en la propuesta del Parlamento de los Pueblos en los 34 hojas. No lo está. Pues ahí digo realmente quiénes están asesorando o cuál es la propuesta económica para el sostenimiento en este país, por ejemplo. Esa es una propuesta absolutamente neoliberal, por ejemplo. ¿Y usted qué cree que debería pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, ahí lo que necesitamos es, primerito, debemos hacer una auditoría de la deuda. ¿A dónde mismo fue? ¿Realmente ya acabaron en gastos corrientes? ¿O es que esa plata fue direccionada a fortalecer el aparato productivo de este país? Nosotros decíamos en estos más de 25,000 millones de dólares, de pronto nos pusieron allí en la proyección del sostenimiento del aparato productivo del país. ¿Cuánto necesita para sostener el riego comunitario, por ejemplo? Que damos de comer el 70% de la producción nacional, los sistemas comunitarios. 1.300 millones de dólares. Si realmente un presidente o las autoridades están pensando en sostener el aparato productivo, deberían con esta deuda que en este momento cargamos todos los ecuatorianos, mínimamente direccionar a las actividades o a las acciones donde está sosteniendo el aparato productivo nacional. No sé si acabaron en deudas, no sé si acabaron como se solía hacer, ¿no es cierto? Deuda para pagar deudas. Esa situación no va a ayudar a mejorar el sistema productivo en este país.
Pero usted nos habla de la auditoría de la deuda. ¿Se debe renegociar el acuerdo con el fondo? ¿Se lo debe dejar de lado? ¿Qué cree usted que debería ocurrir? Es que estamos obligados, no hay de otra. Ya tenemos una dependencia de la deuda. Por eso, 3 cuestiones que debemos hacer con el Fondo Monetario Internacional. Primero, debe ser sobre la planificación económica. No pueden utilizar el Fondo Monetario Internacional, que son mal acostumbrados, no solo en el Ecuador, sino a nivel global. Dicen muy bien, le damos créditos, pero les recomendamos aquello. Eso significa instrumentalización de la política y en este caso tener adoptado a un país, no respetar la soberanía y tener el control político de ese país. Esa primera cuestión tiene que estar absolutamente claro en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Debe haber una renegociación, lógicamente. El economista Martínez, que ahora como pagó los favores, ahora está, ¿no es cierto?, en una institución multilateral, en el BID, efectivamente como pago de favores. Nosotros decimos, debería el Fondo Monetario Internacional en este momento, no pues dejar creo que renegociaron para 5 años. Deberíamos mirar la capacidad económica, en cuántos años el país va a poder tener holgura económica. Entonces es necesario, absolutamente necesario, la renegociación. Y el tercer punto, debe haber una decisión, una aprobación mínima por parte de la sociedad ecuatoriana. Si no hacemos aquello, nos preguntamos, las autoridades asumen la deuda, pero los que pagamos la deuda, digamos, o los que cargamos la deuda, efectivamente somos el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hacemos para que el pueblo ecuatoriano apruebe o desapruebe el acuerdo con el fondo, Leonidas Issa? La primera cuestión, tienen que poner en evidencia que acordaron. La primera cuestión, e incluso esto tiene que trasladar a los diferentes sectores. De verdad, porque si no hay se ha sostenido a partir de los medios de comunicación masivo, pero no se sabe qué mismo realmente acordaron. Por ello, las secuelas de estos acuerdos, lógicamente está la flexibilización laboral, lógicamente está la eliminación de los subsidios, que en este momento ya hay una molestia, y nosotros hemos convocado ya a diferentes sectores a analizar en este establecimiento del sistema de bandas, que está incrementando el 5% cada mes el precio de los combustibles. Entonces decimos, ¿estos acuerdos sabía el pueblo ecuatoriano? No lo hemos sabido. Simplemente por beneficiarse en sí mismo, el gobierno nacional ha dado paso a todos estos acuerdos. ¿Cómo sabemos si el pueblo ecuatoriano está o no de acuerdo? Ese es el punto. O sea, el gobierno podría comunicar al país, o debió haberlo hecho, que se comprometió, que se acordó con el fondo. Pero ¿cómo hacer para que el pueblo apruebe lo que se acordó con el fondo, Leonidas? Bueno, ahí hay diferentes mecanismos. La primera cuestión debería por lo menos trasladar a una discusión pública, trasladar a través de las universidades, a través de las organizaciones sociales del país, a través de las organizaciones de los sectores económicos. ¿Cuáles sectores económicos? Medios, bajos, de los sectores populares. Hay institucionalidad en este caso, mínimamente. Por eso se tiene una ramificación de las autoridades a nivel nacional que pase la información de manera directa. Sobre aquello, una reacción. Incluso habíamos dicho, ¿no es cierto?, debería haber una convocatoria amplia. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? A partir de una discusión interna en las estructuras organizativas sociales de este país, efectivamente que pueda apreciar también nuestra decisión, nuestra apreciación sobre los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Y la segunda cuestión, si realmente quisiéramos, con la magnitud de la deuda que estamos asumiendo, que ahora ya ha pasado sobre el 53% del Producto Interno Bruto, lógicamente hay el mecanismo incluso de la consulta popular. Pero ninguno de ellos se ha hecho válido para que el pueblo ecuatoriano decida sobre una decisión tan delicada en materia económica. Correcto. Cierro esta entrevista con Leonidas Issa con una última inquietud a propósito de un mensaje que recibo. Me piden que le consulte su opinión sobre el rol de las mujeres indígenas en el ámbito político del país. Por ejemplo, hubo mujeres indígenas en la delegación que fue a Bolivia, y qué hay que hacer para cambiar la realidad al momento de la presencia o no de la mujer en la dirigencia indígena, Leonidas. Nos piden que le preguntemos eso porque quieren escuchar su visión en torno al rol de la mujer indígena. Sí, efectivamente, esta es una tarea pendiente no solo para el movimiento indígena, sino para la sociedad ecuatoriana. Tenemos una estructura social altamente machista. Las representaciones políticas siempre acaban en figuras, sobre todo de hombres. Esto es una tarea fundamental y de hecho nosotros hemos podido hacer también una relación con las hermanas
de la organización Bartolina Sisa en Bolivia, y que están trabajando mucho el tema del feminismo comunitario. No es el feminismo común y corriente que de pronto es un problema entre hombres y mujeres, sino que trata de manera estructural, porque no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, y es donde los hombres sobre todo tenemos que poner sobre nuestros hombros este problema estructural que enfrentamos. En ese sentido creo que tenemos pendiente, realmente deuda con nuestras hermanas mujeres. Tenemos que profundizar este debate y efectivamente no sea únicamente participación, que muchas veces decimos las mujeres deben participar. No, debe tener representación política sobre decisiones colectivas, comunitarias, y ahí avanzamos juntos sobre el proyecto político del movimiento indígena y a la vez respetando la participación y decisión política de nuestras hermanas mujeres. Correcto. Leonidas Issa, gracias por el tiempo y que tenga usted un buen día. Muy amable. Muchas gracias, un saludo cordial. Muy gentil. Leonidas Issa Salazar, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, conversando aquí con nosotros en A Primera Hora sobre los temas políticos, la situación interna de Pachacutic, su viaje a Bolivia que también generó alguna polémica y que él nos ha expresado su opinión. 8:31 en A Primera Hora.